En esta clase vamos a hablar sobre las tablas dinámicas, que son para mí una de las funciones más utilizadas en Excel. Una tabla dinámica es una herramienta avanzada para calcular, resumir y analizar datos, que permite ver comparaciones, patrones y tendencias en ellos. Las tablas dinámicas funcionan de una forma un poco distinta dependiendo de la plataforma que se use para ejecutar Excel. ¿Cuándo nosotros haremos uso de tablas dinámicas? Cuando tengamos la oportunidad de trabajar con datos que tengan miles y cientos de miles de datos, de líneas. Vamos a hacer uso de estas tablas dinámicas ya que vamos a ver cuál es la rapidez y qué facilidades nos dan a nosotros para analizar y hacer cálculos de dataset que tienen pues muchas filas de datos. Vamos a ver otro dataset que lo voy a mostrar en este momento en pantalla. Es tomado de la página que aparece en la descripción. Y vemos aquí de que estamos trabajando con un dataset que es de un call center. Este dataset tiene este número de columnas. Serían 10 columnas. Vemos que hay una tabla que se llama identificación de llamada, agente, el nombre de los agentes, la fecha, tiempo, la categoría o el tema de la llamada, si la llamada fue contestada, si la llamada fue resuelta, la velocidad en que ha sido contestada la llamada. Aquí vemos de que para las llamadas que no fueron contestadas, pues aparece este valor en vacío, lo cual tiene sentido porque no se contestó. La duración en promedio de la llamada y la satisfacción que ha dado el cliente a este agente al momento de recibir la llamada. En este dataset vamos a ver cuántas filas tiene. Pues tiene 5001 datos. 5001 datos. Vamos a encontrar dataset de que tienen aún mucho más cantidad de filas, pero los conceptos que vamos a introducir acá son aplicados independiente del número de dataset. Lo que va a variar es básicamente cómo vamos a hacer pues nuestro análisis de datos para contestar diferentes llamadas. Entonces todos los pasos que voy a hacer acá es que vamos a hacer una exploración de los datos, vamos a responder ciertas preguntas y así vamos a ver cómo la aplicación de esta poderosa herramienta puede ser utilizada para resolver preguntas que tenemos en nuestro trabajo o al momento de hacer un análisis de datos. Para eso me voy a ir aquí en la pestaña de tablas dinámicas y lo que voy a ir es insertar y voy a ir en tabla dinámica. Al hacer clic me aparece esta pantalla y tengo que seguir las instrucciones que me aparecen en esta nueva ventana. Voy a seleccionar una tabla o rango. Puedo pasar aquí el nombre de la tabla o puedo hacer una selección de dónde está mi tabla. Voy a hacer lo segundo. Me voy a la primero, hago mis atajos del teclado, hago la selección de la tabla, doy enter. Ahora me dice dónde quiero colocar la tabla dinámica. Entonces voy a seleccionar la ubicación. Quiero que esté acá. Bueno, lo voy a poner más acá. Y voy a dar enter. Esta opción de acá la vamos a ver más adelante en el módulo de análisis de datos, pero para esta clase de introducción solo vamos a hacer estos pasos, así que vamos a dejar esto vacío y doy clic a aceptar. Cuando hago clic de aceptar veo aquí de que aparece análisis de tabla dinámica. Tengo otra opción que es diseño. Esto es más que todo para los colores y la personalización. Otras opciones que vale la pena de que uno juegue con ellos y así tener una personalización de las tablas de datos. Pero para que no se haga largo el video, vamos a ir directo a lo que nos compete para resolver o para contestar ciertas preguntas que pueden venirnos al momento de analizar estos datos. La primera pregunta que quiero resolver es que ¿cuál es el total de llamadas por agente? Para eso, en este campo de tablas dinámicas, yo voy a hacer pues un arrastre o una selección de cómo quiero de que sea dividida o cómo quiera que sea el diseño de mi tabla dinámica. Como estamos aprendiendo lo que es utilizar las herramientas, en los primeros pasos puede ser bastante prueba y error.
de cómo voy alineando las filas o cómo voy alineando las columnas de tal manera de que yo tenga un diseño que haga bastante sentido. Como te digo, al principio es prueba y error, pero después, cuando ya seas alguien más experimentado con Excel, vas a tener una noción o una intuición de cómo alinear tus datos. Para eso, para contestar la primera pregunta de cuál es el total de llamadas, lo que voy a hacer es de que voy a dividir en mi número de filas, voy a seleccionar a la gente. Cuando hago el arrastre, la selección y arrastre a mi fila, ya veo yo de que mi tabla dinámica se empieza a popular. Para contestar mi pregunta de cuál es el total de llamadas que ha recibido, voy a hacer una selección de la categoría de llamadas y lo voy a arrojar aquí donde dice valores. Ahora ya veo de que ya veo de que Excel hace una suma de todas las llamadas que ha sido recibida por agente. Cuando digo llamada recibida es porque si nos fijamos en mi dataset, voy a ir más arriba para acá, hace el conteo de llamadas que fueron contestadas con un sí y contestadas con un no. O sea, son llamadas de que el sistema ha desviado a mi agente. Y ahora otra pregunta sería si el agente ha contestado estas llamadas sí o si no las ha contestado. Pero ahorita la pregunta es ¿cuántas llamadas recibió el agente? Aquí puedo ver de que Becky 631 y así sucesivamente. Ahora yo rápidamente, viste la velocidad que se tardó segundos, yo puedo contestar ok, ¿cuál es el agente que más llamadas ha recibido? Puedo analizar uno por uno, pero en el caso de que queramos hacer un análisis más visual, yo puedo agregar un formato condicional y así ver de que la persona que más llamadas ha recibido ha sido Jim con 666. Puedo hacer ahora la gente que menos llamadas ha recibido. Y veo de que Stuart es el que menos llamadas ha recibido en mi, pues en este caso, ¿verdad? En mi análisis. Bueno, voy a eliminar las reglas porque vamos a seguir trabajando. Ahora, si yo quiero contestar qué categoría es la que más llamadas recibe, o sea, qué tipo de llamadas crean más problemas o qué tipo de llamadas generan más interés para el cliente al momento de llamar a mi call center. Entonces aquí lo que haré es, voy a quitar los campos, también puedo hacerlo con el teclado. Entonces lo que haré es, como estoy interesado, qué tipo de categoría es el que más llamadas recibe, llego aquí de valores y puedo ver de una manera casi instantánea, ¿no? Pues son cuestiones de segundos que se tarda Excel para hacer los cálculos. Yo puedo ver de que de 5.000 llamadas, le corresponde al streaming el mayor número de cantidad de llamadas en que los clientes llaman. El soporte administrativo, pues está básicamente en el fondo, ¿no? Junto con preguntas sobre el contrato. Ok, hemos visto tablas dinámicas solo con 2 columnas, pero yo puedo responder preguntas mucho más complejas, mucho más complicadas, de tal manera de que yo pueda tener tablas dinámicas más grandes. Supongamos en el caso de que yo quiera responder cuántas llamadas por categoría ha recibido cada agente. Para eso voy a seleccionar mis agentes, mi categoría de llamada, y quiero saber cuál es el total de que cada agente ha recibido de acuerdo a su categoría. Y aquí puedo responder preguntas de que, ok, el agente Becky, que más llamadas recibe es acerca sobre pagos. Aquí vemos de que Dan también lo que más llamadas recibe es sobre soporte técnico. Y así sucesivamente. También Excel, aquí de manera visual ya puedo ver de que me hace una sumatoria de cuál es el total de llamadas que ha recibido cada uno de los agentes. Yo también puedo añadir más columnas, no solo filas, sino que puedo agregar muchas más columnas. Supongamos en el caso de que quiero saber cuántas llamadas se ha recibido por mes. Entonces,
En el caso de quiero saber que cuántas llamadas he recibido por mes, voy a hacer este diseño de tabla y veo de que para el mes de enero ve que ha recibido 216, febrero 212 y marzo 213. En el caso de que solo esté interesado de cuántas llamadas ha sido por mes, pues yo lo puedo quitar, ¿no? Si te fijas acá, he desaparecido la categoría y ahora puedo ver una tabla un poco más amigable a la vista. Pero si a mí lo que me interesa es saber por tema cómo ha sido la división por mes, entonces yo hago el arrastre y ahora puedo responder preguntas de que ok, en el mes de enero este fue el número de llamadas y así sucesivamente. Vemos la tabla de que ha crecido en su tamaño y también aparecen diferentes botones, ¿no? En caso de que yo quiera esconder estas filas, por ejemplo, puedo darle acá. Y si te fijas, pues básicamente solo estamos mostrando los agentes en los que estoy interesado. También puedo hacer lo siguiente. Aquí aparece otro botón. En el mes de enero, por ejemplo, yo puedo ver por día. Y vemos de que tenemos mayor número de columnas, pero también esto significa que podemos hacer un estudio más granular del dataset que estamos teniendo. Podemos hacer nosotros una segmentación de nuestros datos haciendo clic a estos botones, pero existe otra manera para hacer esta división o esta granularización de los datos haciendo uso de este campo de acá que es los filtros. Supongamos lo siguiente, de que yo quiero responder que por categoría cuántas llamadas fueron contestadas, porque como te mencionaba al inicio, solo estamos contando llamadas que recibió el agente, pero no sabemos si fueron contestadas o si no fueron contestadas. Entonces, para que sea un poco más amigable a los ojos, voy a quitar los meses. Voy a quitar los meses. Entonces aquí vemos otra tabla de que pues solo tiene 2 columnas, pero como queremos saber cuántas llamadas han sido contestadas, esta es la opción, la propiedad que tengo que utilizar. Contestadas sí o no. Como me aparece este filtro, yo ahora puedo contestar si quiero saber cuántas llamadas han sido contestadas y vemos así de esta forma cómo es de una manera increíblemente veloz la posibilidad de responder esta pregunta. Ok, yo aquí sé de que hay 100 llamadas contestadas. También puedo lo contrario, ¿no? Cuántas llamadas no han sido contestadas. Y yo así pues hacer un análisis de datos, preguntarle a cada individuo, ok, ¿por qué no te gusta responder preguntas sobre soporte administrativo? ¿O por qué no te gusta responder preguntas sobre soporte técnico? Y así sucesivamente. Y ahora puedo hacer una combinación de todo esto. Supongamos de que yo quiero saber cuántas llamadas han sido contestadas en el mes de enero. Tengo de que por agente en el mes de enero ha sido contestada 177 preguntas y así sucesivamente. O me puedo ir al total general y veo de que para enero, febrero, marzo, el mes que más llamadas han sido contestadas ha sido el mes de enero, seguido por el mes de marzo. Y no solo podemos tener un solo filtro, podemos tener varios. Supongamos en el caso de que yo quiero tener las categorías. Vamos a hacer esta forma para que se pueda ver la tabla. Ahora yo puedo responder preguntas sobre, ok, en el mes de enero, ¿cuántas llamadas fueron contestadas sobre soporte técnico? Y aquí puedo ver ya una segmentación de datos, ¿ok? ¿Qué estamos viendo acá? De que tenemos la posibilidad de combinar varios filtros para yo responder diferentes tipos de preguntas. Vamos a dejar el video hasta acá, porque ya que estamos hablando de filtros, vamos a hablar otra propiedad de que tienen las tablas dinámicas, que son los segmentadores. Otras personas se refieren a ellos haciendo el término de inglés, que son los slicers. Los slicers o los segmentadores básicamente son filtros que son de una manera
visualmente más agradable para hacer la segmentación de datos y para hacer un análisis de datos. Entonces aquí en este video hicimos la introducción de tablas dinámicas, cómo crear una tabla dinámica, diseño básico de una tabla dinámica y organización y agrupación de tablas dinámicas dependiendo de lo que queramos nosotros hacer. Algo de que no hablamos, pero solo lo voy a presentar así de manera rápida para finalizar el video, es de que nosotros podemos cambiar la personalización de esta tabla, ¿no? Yo puedo seleccionar aquí diferentes colores o también diferentes formatos, ¿no? Por ejemplo, si tú prefieres este color, aquí yo, por ejemplo, puedo cambiar también otras cosas que podemos nosotros personalizar, ¿no? Lo podemos hacer más grande y así sucesivamente. Pero bueno, dejemos el video acá, continuamos con el curso.